la relajación cortando la secreción de ACTH, ¿sí? De esas hormonas de la tensión. Con lo cual, acá no lo puse, se estimula el timo inmediatamente, porque el timo está deprimido por la acción de la hipófisis. Cuando cesa la acción de la hipófisis, el timo surge, la timosina, y nuestro sistema inmunológico se mejora, sube, se equilibra. Y hay además sincronización cerebral. La sincronización cerebral es correspondiente a una química de la relajación, de la irrupción, a ver si lo tengo acá. Pasaje gradual. La sincronización cerebral produce un pasaje gradual del predominio de las funciones de la mente a las funciones de la conciencia, que está identificado con estado de alerta, de intuición, de creatividad y de irrupción. Todo el proceso creativo nuestro, que si lo conocemos podemos manejarlo y usarlo a nuestro favor, está mediatizado por estos fenómenos. ¿Qué es la irrupción? ¿Perdón? ¿Qué es la irrupción? La irrupción es la última parte del proceso creativo. Parece ser que es lo siguiente. Me voy a tomar 2 minutos para contárselos. A todos nos ha pasado preguntarnos, por ejemplo, a ver, tengo que preparar un trabajo determinado para hacer una ponencia en mi empresa, en mi fábrica, en donde fuere, como alumno, tengo que presentar un trabajo práctico. Pero a ver, tiene que ser original, tiene que ser, además de novedoso, interesante, tiene que, y entonces uno va a la bibliografía y busca y se confunde, entonces nos llaman por teléfono, ya elegiste tu tema, no tengo ni idea, ni de lo que voy a decir, ni de lo que voy a hablar. Entonces, uno se va a dormir, después de haber abrevado las fuentes. A la mañana siguiente, de pronto uno quiere hacer merengue, pone las flores y en un trabajo totalmente mecanizado, ¡pum!, surge, Félix, la irrupción. ¿Qué es? El título del trabajo, la organización, el enfoque, la bibliografía, el soporte técnico, los dibujos y diagramas. Surge todo de una manera tan extraordinaria. Dice, ¿pero qué libro están dictando? Y yo empiezo a escribir y yo, pero qué bien que soy, mirá cómo es, mirá lo que me pasó, mirá lo que hice. Esa es la irrupción, que es el proceso final de este otro proceso de creatividad, que si uno lo repite voluntariamente, da unos resultados extraordinarios. Y si no lo repite, ocurre igual. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? La mente necesita una pregunta esencial. Al cerebro le encantan las preguntas. Este es otro detalle. Prueben a hacerse preguntas y la respuesta llega siempre, por absurda que parezca. Siempre. La pregunta es una herramienta maravillosa de crecimiento y de juego con uno y de agilización de la conciencia. Entonces uno hace una pregunta, uno indaga. ¿Por qué indaga? Y la receta es indagación desordenada. Quiero ver qué dice Baba sobre el ego. Tomo esto, leo, me empapo de conceptos. Pero después tengo que parar. Tengo que ir a la fase de incubación, que la hace mi inconsciente, de manera inconsciente para mí. Tengo que dejar que toda esa información se procese en función de la pregunta que tengo muy clara. Si yo dejo ese tiempo, que puede ser toda una noche de sueño, o deliberadamente, o en el día de hoy, después de haber estado 3 días estudiando, lo dejo de lado. Al 4.º día me pongo voluntariamente, deliberadamente a hacer algo mecánico. Por ejemplo, ¿qué puede ser lo mecánico? Secarse los pies después de bañado. Es una cosa mecánica. Y ahí puede aparecer la irrupción con la respuesta no solamente justa, oportuna, adecuada, sino totalmente organizada. Estos son fenómenos de irrupción que relatan muchos de los discípulos, de los maestros, estoy pensando en Vivekananda, que explicaba lo que le pasaba cuando hacía lo que le decía Ramakrishna.
Y Vivekananda, que era un ambicioso, el vigilante de Vedanta lo llamaban. Y luego él comentaba en sus conferencias que lo que él hacía era lo que le había dicho Ramakrishna. Investigá, preguntate y andate a dormir, le decía. Y Ramakrishna decía, y al día siguiente tenía toda la conferencia preparada. Como una inspiración. Exactamente. Pero la irrupción tiene una característica que es la organización del tema. La intuición tiene más que ver con aquello que me dirige la conducta. No tengo que tomar ese avión. Tengo que dirigirme a tal lugar. Esto es así, como que tiene una especie de irrupción, pero que no tiene que ver con un proceso mental. En tanto, esto que yo estoy explicando ahora tiene todo que ver con el proceso creativo, que es la lectura, que es ese espacio en blanco, que es el automatismo y después la irrupción de todo un contenido. Pero por supuesto que son procesos también intuitivos. De hecho que sí. La práctica del silencio genera, como todo, un proceso, cuyo efecto es acumulativo. No quiere decir que estemos más en silencio que la vez anterior, sino que esta posibilidad de ponernos en contacto con la sabiduría interna va siendo cada vez más fácil, y la posibilidad de discernir que eso que aparece es justo y sabio es más profundo. Algunos principios vinculados con el tema. Con la práctica sostenida, el silencio se transforma en una actitud. ¿Qué quiere decir esto? Baba habla de personas silentes y dice que son aquellas personas que transcurren por la vida centradas, con una posibilidad de ser ecuánimes, con una apariencia y manifestación de serenidad, aunque estén apasionadas por algo, pero es una pasión con certidumbre. Y una persona que tiene una actitud silente suele ser una persona que no se sobresalta por los ruidos. Todos los ruidos la atraviesan y la persona está bien. Una persona silente es una persona reflexiva, pero no solemne. Es una persona estable, en una alegría contagiosa. Y es esencialmente una persona que sabe escuchar. Pero escucha de veras. A ver, cuando yo escucho a una persona con la que estoy entablando una contienda verbal, yo no sé si, mejor sí sé. Yo sé que más que escuchar su argumento, estoy esperando que termine para golpearla con el mío. Entonces no agarro su idea y me la pongo adentro, a ver cómo me siento con la idea del otro y cómo veo el mundo desde ahí. No me doy ese tiempo. No. Quiero que se calle, yo quiero decirle porque yo quiero tener razón y porque entonces le retruco y porque entonces... No hay espacio para la idea del otro. Y por eso es el reproche tan frecuente, pero vos a mí no me escuchás. Pero escuchame lo que te digo. Escuchar es vaciarse de las propias ideas, aun cuando nuestra idea sea expresamente opuesta a la del otro, tomar la del otro y ponérmela adentro, e insisto, ver el mundo desde ahí, para poder entenderlo al otro, y para poder ver de paso si esa idea de pronto no me convence también, ¿verdad? Una persona silente escucha, y el interlocutor se siente escuchado. Al silencio debe deseárselo, de lo contrario no se lo disfruta. Esto es así.
Por supuesto que es una herramienta esencial para la expansión de la conciencia, pero no se puede transformar en un mandato y no se puede transformar en un juicio de valor de parte de nosotros, que sabemos callarnos con relación a ese otro que charla todo el tiempo. Porque ustedes vieron, ¿no?, que a veces hay una especie de ego que se viste de el que hace silencio. Entonces adoptamos yo una actitud de a mí no me toquen, no me interrumpan, no me miren, dejen de mostrarles mi interioridad a través de esta mudez. Lo digo así un poco con ironía, porque es lo que nos hace el ego. No, fulano está en silencio, es intocable. No, fulano está en silencio, punto. Yo estoy hablando. Todos somos hijos de Dios y todos somos devotos de barra. El silencio no es una virtud, es una práctica. Y uno tiene que tomar conciencia de eso, ¿no? Porque a veces hago silencio. Y entonces uno se siente imbuido de una cosa diferente, ¿no? Diferente vamos a hacer después cuando el silencio haga efecto en nosotros y nos vamos a sentir diferentes de nosotros mismos ahora. Entonces ya esa Graciela que me molestaba tanto con sus exigencias y su perfeccionismo y su tontera, y bueno, ha dejado paso a una Graciela un poco más piola. Graciela, ¿cómo? Bueno, sí. No, sí. Que vos decís que hay que desearlo, y que no sea un mandato. ¿Cómo das lugar al deseo y no al mandato? Y tomando conciencia de qué te pasa cuando vos de pronto, después de una charla muy larga, de un recital, de escuchar demasiado ruido o sonido, de pronto entras en un espacio de silencio. ¿Y cómo te sentís? Y empezar a disfrutar del silencio que aparece, deliberadamente. Baba dice que uno tiene que aprender a escuchar el silencio entre las notas de la música, porque el silencio está en absolutamente todo, a pesar de que el nuestro es un planeta audible, hay sonido por todos lados, pero identificar el silencio como un momento de mimo para uno, ¿sí? Como decía Baba recién, ¿no es cierto? Dice esto que dije recién, el tomar un pequeño rato de silencio cada día y el ver si me gusta o no, porque cuando no me gusta es porque me está refiriendo a un adentro donde hay un conflicto seguramente. Y yo registro eso, entonces tampoco tengo que forzarme a la práctica del silencio en cualquier momento. Tengo que ser sensible en relación a mi propia persona y elegir el momento. Al silencio se lo llega a disfrutar a través justamente de buscarlo deliberadamente y decir, a ver, ay, qué lindo, mira, no se oye nada, qué paz, dice uno. Y conviene, a veces, provocar deliberadamente el sonido abusivo y después interrumpirlo, a ver qué sentís. Siendo considerado con los vecinos y personas alrededor, uno puede poner muy fuerte la radio o poner uno de esos noticieros en donde se habla y de pronto apagar. Es una experiencia muy linda porque marca de manera radical la diferencia. ¿Por qué la marca? Porque es un tema de vibración, no de sentido. No de sentido de las palabras, sino de vibración que impacta en el interior. Y cuando todo es vibración, cuando hay una vibración superior a determinados niveles, en lo auditivo medido en decibeles, el sistema interno sufre, no solamente el oído interno, el sistema interno sufre. Una vibración excesiva no se puede metabolizar, la célula sufre. Sufre porque la vibración altera el funcionamiento en lo profundo. Se puede probar, se pueden hacer distintas ejercitaciones. Yo que me acuerdo que nosotros decíamos, regalémosle al nene que tiene 1 año un tambor de lata.
Entonces después nos vamos y reconocemos esa paz, ¿no? Pero esto es un axioma absoluto. Al silencio debe deseárselo, de lo contrario no se lo disfruta, porque se lo vive como una intrusión que desordena el interior. Muchas personas dicen: yo no soporto el silencio, y si no lo dicen, lo actúan. Enseguida buscan algún estímulo auditivo, porque en ese momento no pueden soportarlo, entonces no lo pueden desear. Lo mismo, al silencio debe disfrutárselo, de lo contrario no se lo desea. Y yo agregaría, como a toda práctica espiritual, una práctica espiritual que choca contra nuestro bienestar interno, con esa ternura profunda que uno siente cuando está poniéndose en contacto con Swami a través de una práctica espiritual, de cantar vayas, de tomar un yapamala y hacer una recitación, de repetir un kirtan, de repetir un mantra, de estar en silencio hablando con él. Si eso no está acompañado de un profundo sentimiento de ternura, quiere decir que en ese momento no lo tenemos que hacer. Tenemos que buscarnos profundamente en otra experiencia, hasta conciliarnos con nosotros y decir: bueno, ahora estoy en condiciones. ¿Por qué? Porque si la experiencia de la práctica del silencio resulta penosa, negativa o incómoda, no nos hace bien, porque nuestra mente inmediatamente va a provocar una asociación entre estar en silencio y aburrirse, por ejemplo, o angustiarse, por ejemplo, o cualquier otro estado que reconozcamos como displacentero. Al silencio hay que disfrutárselo. Cuando se lo aprende a disfrutar es una maravilla. Entonces uno quiere estar en silencio. Y cuanto más practicamos, más sensibles somos al abusivo sonido, sobre todo de la voz humana. El silencio, digamos, dentro de estos principios que vos estabas contando, la palabra silencio yo siento como que se puede reemplazar por práctica espiritual. Como que es así. Te estoy preguntando, ¿podemos hablar también de otras prácticas espirituales que deben deseárselas o disfrutarlas para que realmente se incorporen a nosotros? Exactamente eso, exactamente eso. Todo el trabajo espiritual es un trabajo gozoso. No puede transformarse en una obligación o en un deber que hace que nosotros nos sintamos mal con nosotros mismos porque no lo hicimos. Esa obligatoriedad, por ejemplo, o esa exhortación de los maestros a decir la verdad, también es evolutivo. Primero, que la verdad está relativa siempre en esta tercera dimensión. Segundo, que está atravesada por las coordenadas del tiempo y el espacio. Lo que fue verdad ayer ya no lo es hoy, y viceversa. Uno podría proponerse en todo caso, para que sea más amable para uno, en lugar de decir la verdad, dejar de mentir. ¿Por qué? Porque uno siempre es consciente de cuando miente. Gracielita, me dijiste que no estabas y estás. Claro, yo no le puedo decir: mira, estoy pero no quiero atenderte, porque provocaría un daño. Pero uno siempre, la mentira es algo que no se puede formular si no es en un estado absoluto de reconocimiento que uno está mintiendo. Ay, te mentí pero no me di cuenta. No existe eso. Porque siempre es deliberada, consciente, formulada a propósito. Es con alevosía que uno miente, es con premeditación que uno miente. Por lo tanto, siempre se sabe que se está mintiendo. Ahora, de ahí a flagelarse durante una semana porque uno le dijo a una tía inoportuna decirle que no estoy, no es una vida espiritual. Nosotros estamos marcados muy profundamente, lo comentábamos con amigos, por la cultura judeo-cristiana. Y cuando se nos propone una mitología diferente, tan diferente como es el hinduismo, ese monoteísmo caracterizado por la cantidad interminable de manifestaciones divinas, nosotros solemos atribuirle
tanto al Maestro, a Dios, como a sus manifestaciones, las mismas características que creemos que tiene el Dios judeo-cristiano, que juzga, que castiga, que nos manda al infierno, que nos condena, al que tenemos que pagarle de alguna manera con estampitas o como oraciones para tener tantos días de indulgencia. Esto forma parte de la mitología de las religiones, de la tradición y de las costumbres. No hace a la esencia de las religiones, que es una sola, ¿verdad? Y en la que todos coinciden variando las formas. Pero nosotros tenemos la tendencia a atribuir a nuestro estilo devocional lo mismo que decíamos antes cuando alguien nos preguntaba, pero vos vas todos los domingos a misa en el caso de ser católicos, o cumplís con todos los preceptos alimentarios y todo cuando llega el Rosh Hashanah, por ejemplo. Y nos sentimos mal si le tenemos que decir que no. Entonces, esta actitud culpógena la atribuimos también a la vida con Baba, sin darnos cuenta de que Swami es el docente perfecto, que lo que nos propone son ejercicios prácticos, no condenas, ¿verdad? Y a propósito de eso, cuando Baba a veces menciona el temor a Dios, cuando Baba menciona, que a mí no me queda claro eso, ¿a qué se refiere cuando dice el temor a Dios como válido? El temor divino es el reconocimiento de que existe una entidad absolutamente superior a uno, a la que uno mira con pavor, porque es tal su magnificencia, que yo voy y digo, uy, yo escribí una carta, ¿no? A Baba, y digo, me la tomará, no me la tomará, estaré bien vestida, se la presentaré bien, le haré bien la pregunta. Está ese respeto que se tiñe de miedo y que implica en lo esencial el reconocimiento de un valor supremo absoluto al que el alma se rinde antes de identificarse. Temor de Dios es eso, y también lo dice la Iglesia Católica. Temor de Dios es el reconocimiento de la estatura de una entidad que nos sobrepasa de tal manera como en un enamoramiento divino uno se somete. En esa entidad. Es esa reverencia extraordinaria que uno siente ante un gran profesor. No es que el temor me venga del castigo probable, no, sino de esa fascinación ante lo supremo, que se traduce en el ser humano como estoy temblando, porque voy a estar en contacto con eso, que en lo que me puedo fundir y desaparecer, porque también está eso. Pero no es un valor, no sería un valor tenerlo. En cierta forma reconocerlo en uno sí, porque es una etapa evolutiva. No se puede reconocer algo absolutamente superior sin tener esa reverencia. Yo me imagino a unos psicólogos que sean discípulos hoy de Freud, si le dijeran, ustedes, miren, tienen la posibilidad maravillosa de ir a hacer un seminario con Freud a partir de mañana, o con Lacan, ¿cómo se sentirían? Si a mí me dijeran, mira, yo te aseguro que vas a tener 5 clases de plástica con Cézanne. Yo iría con pavor a encontrarme con Cézanne, a quien admiro más allá de lo expresable. Eso es el temor de Dios. O sea, quiere decir que después, digamos, si en este Cézanne uno adquiere el nivel de él con el aprendizaje, deja de tenerlo. Claro. Pasaría lo mismo en nuestro crecimiento espiritual. Por supuesto, se transforma en lo que Baba quiere, que nos dice, primero ustedes me ven enfrente, después me ven al costado, después me ven él. Es un proceso evolutivo donde el Maestro Supremo se transforma en amigo, confidente, compinche. Y ahí todo es ternura, intercambio, ternura, es así. Por supuesto que existe en lo hondo esa reverencia, porque el reconocimiento de lo supremo no termina nunca. Al contrario, cada vez uno se maravilla más de hasta dónde llega Swami. Pero lo tenemos tan cerquita que ya ese temor desapareció.
Seguimos enamoradísimos, pero no es lo que predomina, porque ese temor sagrado nos aleja en parte. Y nos hace reflexionar acerca de qué pasos tengo que dar iguales para poder acercarme, qué me va a pasar en eso. Esto es importante. La práctica del silencio no es una experiencia interactiva nunca, la práctica del silencio siempre es una práctica individual, ¿verdad? Siempre es individual. No puede participar con el otro de qué te pasó y cómo te va, etcétera. Pero hay que saber que las generalidades de la experiencia son siempre individuales, propias, y sobre todo en este terreno espiritual, como es evolutivo y cada uno de nosotros va caminando a un ritmo diferente, también las experiencias son diferentes, necesariamente. Gracias. Si bien es cierto, lo que tú estás explicando tiene que ver con la parte espiritual, práctica, espiritual diaria, pero a mí me quedó una duda con respecto a la mente. Si bien es cierto, la mente es el principal, digamos, que nos mueve en cuanto a través de los pensamientos, ¿cuál es el último estado de liberación, si bien es cierto, que no implique la mente? No es que no implique la mente, nosotros nos vamos a liberar en esta vida, en esta dimensión y en esta encarnación. Lo que Swami señala es que nosotros tenemos que tomar conciencia de que cuando practicamos un sadhana, cuando ejercitamos alguna práctica espiritual, también tenemos un sistema previo y que está íncito en lo biológico, que nos ayuda. Por eso hicimos este señalamiento. ¿Qué pasa con el silencio? Impacta en el sistema nervioso central, produce toda esa química de la relajación, se interconectan los hemisferios cerebrales, se armonizan. Eso ayuda a la expansión de la conciencia. Ese es el concepto. Como que la mente también sigue el proceso. Sigue, lo que quizás no entendí del todo es tu pregunta. ¿Qué querés preguntar exactamente? No, lo que tú estás planteando con respecto que si bien es cierto tiene que ver con todo lo cotidiano, nuestra forma de movernos como devotos, como ciudadanos, como hijos, como padres, como hermanos, si bien es cierto, todos tenemos a ver cómo para decirlo, tenemos una meta, pero que la mente siempre está presente, o sea, uno puede aplacar sentimientos, puede aplacar un montón de cosas, pero ¿qué pasa después de eso? Claro, no se entiende. Sí, no se trata de aplacar sentimientos, aplacar sensaciones, sino que acallarlas, que es distinto, es no darles en ese momento la entidad de expresión que suele tener. El sentimiento tiene que ser integrado, la emoción tiene que ser integrada, tiene que ser aceptada totalmente. Tenemos que ser tan conscientes de que somos perfectos. En el sentido siguiente, a vos te tocó ser perfecto así como sos. A vos te tocó ser perfecto así como sos. A mí me tocó ser perfecta así como soy. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me tengo que parecer a nadie, nadie se tiene que parecer a mí. Nadie es más o menos que yo. Yo soy perfecto en mi integridad y en mi unicidad. Fíjense que cada uno de nosotros es la única oportunidad que tiene el universo de tener a alguien como nosotros. Y nosotros nos pasamos queriendo cambiar y ser distintos y parecernos a otros. Si uno toma realmente conciencia de esto, integra todo lo que significa el ser. Integra la envidia, los malos pensamientos que no existen, pero bueno, los llamamos malos pensamientos, las malas tendencias, la mente, las dificultades, integra nuestras tendencias, integramos todo para que en el crisol de la vida espiritual se purifica. ¿Qué quiere decir que se purifica? Que en lugar de dispersarse en la ira, la bronca, los deseos, los rechazos, se focaliza en la expansión de la conciencia. Purificación es eso. Purificación no es necesariamente ser blanco puro porque no piensan en ciertas cosas. Purificación es
así como el oro se purifica cuando pasa por el crisol porque queda un oro puro. Eso es concentración en un aspecto, eso es purificación. Que sea pura la intención, una sola, que sea pura la práctica espiritual, esa sola. Eso es purificación. Y la mente aparece como aliado en estos procesos, como aliado. No hay nada que dejar de lado, no hay nada que descartar, todo se integra y cada uno cumple su función en este camino espiritual. Cuando la iluminación aparece, lo que dicen que cambia es la percepción. Se entiende en lo profundo cuando Baba dice, esto es un juego. Y Shiva baila la danza cósmica. Y se entiende todo, debe ser maravilloso. El nivel de certidumbre, de aceptación, de confianza, de gozo de estar en este mundo. Imaginémonos entender todo de golpe. Eso es la iluminación. ¿Sí? Y acceder a un nivel de conciencia en donde nada es inconsciente, podríamos decir. Entonces no hay nada que nos sea ajeno. Nos aviolamos de todo el tiempo, gozosamente. Entonces, la idea es la integración permanente. Les voy a ofrecer. La práctica del silencio incluye el uso disciplinado de la palabra. No puede haber disciplina sin racionalidad, sin elección, sin propósito. El uso de la palabra, fíjense lo que ocurre, miren, es mágico esto. Me oigo a mi team, ¿cómo hago para volver a hablar? Esto no importa, era una foto de Swami que está maravilloso, pero bueno, en todo caso la pasamos luego. La palabra, fíjense ustedes, nosotros... Esta es una foto de Swami que a mí me parece tan significativa. Fíjense ustedes, él está sentado allí con su túnica blanca, está como concitando sobre sí, esa es la impresión que a mí me da, toda la fuerza. Fíjense la fuerza que tiene esa imagen, la fuerza de esa mirada y la serenidad absoluta, totalmente inspiradora, totalmente inspiradora. Decíamos entonces, la palabra, bueno, nosotros estamos atravesados por energías eólicas, energías magnéticas, energías electromagnéticas, todas están creadas y ofrecidas por el universo. La única energía creada y administrada por el hombre es la de la palabra. Tenemos un poder extraordinario, demoledor, mágico, sublime, pero la única energía generada exclusivamente por el hombre es la energía de la palabra. Sí. La energía de la palabra del hombre, ¿no es cierto? Pareciera que el hombre que no está bien administrada, porque el hombre, por ese descontrol que tiene de la palabra, tiene muchas vivencias que lo afectan. Es decir, no tiene el dominio de la palabra. ¿Qué se podría hacer? Porque el hombre sufre mucho a causa de esa falta de dominio, esa capacidad que le ha dado Natura o Dios. Exactamente, esa es la gran pregunta del mundo espiritual también. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, afortunadamente, enriquecidos por conocimientos. Y en ocasiones usamos esos conocimientos con una motivación que es sobre todo asentar nuestro poder efímero, pero poder al fin, porque es lo que se siente, en detrimento de la posibilidad de que el otro ejerza su poder como persona, no sobre mí solamente. Yo he comentado mucho esto y yo creo que cuando uno ingresa en la vida espiritual va tomando conciencia también del poder que tiene la palabra, más allá del hecho de que uno se pueda disculpar después. Pero fíjense, la vibración de la palabra produce efectos que no pueden ser disueltos por la disculpa futura. Lo dicho queda, porque impacta decididamente en el aspecto racional de la percepción y queda como energía pura. Es energía de la palabra, con significado, con intencionalidad. Es una barbaridad.
Si nosotros realmente llegamos a meditar sobre este hecho, de que es la energía de la que disponemos y la podemos administrar, y vos tenés razón, en que la administramos mal. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde la mente, lo hacemos desde la confusión, lo hacemos desde la emoción también para administrar. Y tenemos miedo. Entonces usamos la palabra para defendernos. Y para defendernos con la palabra siempre atacamos. Y deja eso una herida. Y vayamos al polo opuesto. Qué maravilla es escuchar aquello que uno quiere, aquello que uno necesita, aquella palabra amorosa, aquella palabra de amistad, de cercanía, de certidumbre. ¿Cuánto estamos tratando de tragarnos las palabras de Baba, que son tan sanadoras? En la medida en que uno esté descentrado, no sabe desde dónde actúa. Entonces yo estoy cansada, he trabajado todo el día, estoy disconforme con mi trabajo, disconforme con mi persona, estoy disconforme, me pisan el pie en el colectivo, no me pagan el sueldo, etcétera, de todo lo que podemos contar como elementos que se suman a la vida cotidiana como molesto. Y salgo de mi centro. Y si algo me impulsa, porque me siento herida, a una respuesta verbal, y es probable que yo la dé mal, que me sienta muy bien porque le dije lo que pensaba y le dije que la dejé, no te imaginas cómo quedó, y fíjate que finalmente, ¿no es cierto? Es en esa lucha de argumentos, desde una posición que pareciera de inconsciencia. Es en realidad una inconsciencia, porque no estoy centrada. En la medida que uno está centrado, que quiere decir conectado con esa fuente del líder, del testigo, del maestro interno, uno puede tomarse esa fracción de segundo, no para saber qué contestar, para saber qué le pasa al otro, qué necesita. Todo reclamo es un reclamo de amor, y sería bueno reflexionar también sobre esto. Todo reclamo es un reclamo de amor, y de pronto nos lo hacen mal, y uno contesta peor, y la oportunidad del amor se perdió. A mí me tranquiliza, me alimenta pensar que ya empezamos a usar de manera diferente la palabra cuando la transformamos en una problematización a partir de la cual plantearnos si no puede ser mejor, si no podemos administrarla mejor. Ya ahí hay una apertura, hay una brecha por la cual empezar a ser esa persona que sabe escuchar, que comprende lo que dice el otro y que puede responder con ecuanimidad, lo cual no quiere decir con sumisión en absoluto. Uno tiene que poder decir su verdad, pero autorreferida. Porque muchas veces también nosotros, que estamos en el camino espiritual, empezamos a sentir, lo digo por mí, yo le cuento mis experiencias, que ahora yo tengo la precisa, yo sé lo que te pasa a vos. Y se lo digo, y lo confronto con eso. Es una agresión tremenda. La única vida espiritual de la que uno tiene que hacerse cargo es de la propia. Absolutamente. Pero absolutamente. Entonces uno sabe que al otro le salió un granito y le dice es un karma. Es un karma bastante. Además tenemos esta cosa, ¿no? Es así. Y usamos mal los conceptos, porque no hemos leído ni a Madame Blavatsky. Yo decía, cuando yo hablaba del karma con tanta liviandad, y alguien me dijo, no leíste ni a Blavatsky, ni a Nirvana, no leíste a Nivelsan, no leíste a Baba, no leíste a nadie, te mandás la parte de que sabés lo que significa el karma. Y lo conseguí solamente como relación de causa y efecto para el castigo. Cuando que el karma es la energía de la acción, mediatizada por la divinidad del maestro. Nos las estamos perdiendo totalmente. Y muchas veces decimos, es un karma. Se enfermó, es un karma. Le va mal con el marido, es un karma. Y lo usamos, insisto, como herramienta de castigo y de juzgamiento. Entonces la palabra es una herramienta maravillosa, maravillosa, que también puede pedir perdón, pero sepamos que la herida infligida por la energía vibratoria de la palabra queda impresa allí, en esa plastilina maravillosa de la mente. La palabra es consciente, voluntaria y direccionada siempre. Qué bueno, sí. Quiero, tengo la definición para la palabra.
porque con la palabra se construye, con la palabra se destruye. Por eso el elemento mayor que existe, el más dominante, el más poderoso es la palabra. Por eso se debe usar con qué, de qué forma, sin armas, sin herramientas. Se aman de Dios. Muchas gracias por ese aporte. La palabra siempre reconoce un propósito. Es decir, no podemos declararnos no responsables. Te lo dije sin querer, te lo dije sin pensar. Esta justificación de una conducta que reconoce que el otro puede de alguna forma traernos también algo con su propia palabra, es el juego del poder, en alguna forma del ego, que en ese momento juega con la palabra a querer tener razón, que es uno de los deseos más deleterios, ¿no? Los que tienen efecto más nocivo para el ser humano. La maestría del silencio, entonces, incluye saber qué decir y qué callar, lo cual no implica engaño, autoengaño, dilación o mentira. No, significa una evaluación consciente y amorosa de la realidad. Y el hecho de saber que lo enunciado no necesariamente tiene que ver con lo que es real en el sentimiento, en el interior y en la emoción del otro y de uno mismo. Tiene que ver con el hecho de el reconocimiento de la oportunidad, el reconocimiento del estado del que va a recibir nuestra palabra, el reconocimiento del poder extraordinario que tenemos. Y además, preguntarnos, cada vez que leemos algo de Baba, ¿qué más me está queriendo decir? ¿Qué es lo esotérico que está detrás? Cuando vemos a Baba en esa foto en donde él en silencio eleva los ojos o los entorna como en profunda meditación, ¿qué me está mostrando que puedo ser yo? El silencio es una herramienta maravillosa, igual que la palabra.